Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Pues estamos ya hoy iniciando el capítulo 8. Algo vimos la semana pasada en relación a la introducción de este capítulo 8. Recordemos que el Señor había estado en Caná de Galilea, donde asistió a una boda y ahí hizo su primer milagro de convertir el agua en vino. Luego de ahí se fue a Capernaum, donde dice que hizo muchas señales, hizo muchos milagros por varios días. De ahí él se bajó a Jerusalén porque era ya la fiesta de la Pascua, y en la fiesta de la Pascua ahí vimos que él entró al templo y purificó el templo. Y hubo ahí alguna discusión con los líderes del templo, algunos sacerdotes y algunos escribas, pero el Señor hizo ver algunas profecías que se habían dado con relación a ese momento que se estaba viviendo ahí, en que Él hace esa limpieza del templo. Entonces, en este capítulo 8 es un capítulo muy reconfortante, porque cuando vimos el capítulo 7, yo creo que a ustedes les ha de haber pasado como a mí, que uno se queda un poco preocupado, porque si el mismo apóstol Pablo expresó aquellas palabras de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Uno dice, ¿y entonces yo cómo estoy? ¿Verdad? Y que realmente vimos que hay diferentes leyes, y hay una ley que es del pecado, la cual está en cada uno de nosotros. Y todo eso como que son datos negativos que como que no nos edifican, porque nos sentimos un poco mal, que decimos, bueno, entonces si ya estoy muerto al pecado y estoy muerto a la ley, y ahora Pablo también está diciendo que él se siente miserable. Pero la verdad es que si nos quedamos hasta el capítulo 7, ahí nos quedaríamos con esa forma de pensar. Pero al entrar al capítulo 8 es un capítulo que reconfortante, porque nos va a sacar de esa situación. Dice el capítulo 8 nos presenta los medios por los cuales se nos asegura la victoria. Primero, este es un gran capítulo. En los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos hemos visto a Dios el Padre en la creación. Esto lo vimos la semana pasada, pero solo lo estoy retomando para entrar ya de lleno al versículo 1. El punto 2 dice, luego desde Romanos 3:21 hasta el capítulo 7, vimos a Dios el Hijo en la salvación. Y ahora en este capítulo 8 vamos a ver a Dios el Espíritu Santo en la santificación. En la santificación. Fíjense que en cuanto a la salvación, viéndolo así fríamente, es muy difícil que uno pueda decir de un creyente si es salvo o no es salvo, porque la salvación es un acto que opera Dios en el interior de la persona, y solo Dios y la persona sabe si realmente nacieron de nuevo, si han sido regenerados. Pero la santificación sí es fácil de distinguirla. Eso sí podemos ver en las personas, cuando una persona
está en ese proceso de santificación y uno se va dando cuenta con el correr del tiempo cómo ha sido ese proceso progresivo de santificación, porque uno va dando señales de una mejor consagración a Dios, de una mejor conducta en sus obras. Entonces uno se da cuenta que la santificación está operando en la persona. Eso sí se puede ver. Entonces, siguiendo, dice, el Espíritu Santo no ha sido mencionado mucho hasta ahora. Solo hemos visto 2 referencias casuales, pero ahora en este capítulo 8 se le menciona 19 veces al Espíritu Santo. Eso es interesante, quiere decir que aquí hay algo especial que se le atribuye al Espíritu Santo. Entonces, si vamos al versículo número 1 de nuestra lección, dice, ahora pues, dice el versículo 1 del capítulo número 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí es solo de entradita uno se da cuenta lo maravilloso de este capítulo, porque dice, ahora no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús o que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Quiere decir que el pecado fue borrado de nuestras vidas. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Y como ya el pecado no está en nosotros, entonces no hay condenación, porque la paga del pecado es eso, es condenación. Y aquí Pablo lo afirma categóricamente. Pero agrega, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un texto que realmente hay que verlo despacio, hay que analizarlo, hay que reflexionar, porque la primera parte pues suena bonito. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no es para todos. Dice que solo es que no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué es andar conforme a la carne? Porque eso, si sabemos y distinguimos ese estado de una persona que ande conforme a la carne y que no anda conforme al Espíritu, entonces ahí con ellos operaría en forma contraria a lo que dice aquí. Para ellos sí podría ser que haya condenación para los que andan en la carne, ¿verdad? Porque aquí lo está aclarando Pablo, dice que solo para los que andan conforme al Espíritu. Y vamos a ampliar un poquito más de esto porque este versículo tiene mucho contenido, mucha información. Ahora pues es una expresión que casi siempre marca la conclusión de los versículos que la preceden de inmediato. Pero aquí introduce los resultados asombrosos de la enseñanza de Pablo en los primeros 7 capítulos, que la justificación es solo por fe, con base en la gracia irresistible de Dios. Eso vimos hasta el capítulo 7 y lo vimos abundantemente esta parte de la justificación. Pero cuando habla de ninguna condenación, dice, recibimos esta gloriosa declaración de la corte de Dios, del mismo Señor en el cielo. La recibimos aunque merezcamos condenación. Nosotros realmente, de acuerdo con el concepto de gracia, dice que siendo merecedores de condenación, la gracia de Dios opera en nosotros en que no nos condena, sino que nos da salvación. Y la recibimos de esa manera porque Jesús llevó la condenación. Eso es lo maravilloso, que Él llevó la condenación que merecíamos y nuestra identidad ahora se encuentra en Él. Así como Él ya no está condenado, tampoco nosotros. O sea, si el Señor no está condenado, no fue condenado y eso era imposible que Él hubiera sido condenado. Con mayor razón, nosotros también porque estamos en Él, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús, dice esta frase, quiere decir que hay una unión mística y espiritual entre Cristo y los creyentes. Esto pongámosle atención porque esto nos va a ayudar mucho a entender este versículo, este capítulo 8 y nos va a aclarar todo lo del 1 al 7. Esto a veces es expresado
como Cristo estando en ellos. Y aquí, como estando ellos en Cristo, o sea, nosotros. Cristo está en los creyentes por su Espíritu. Y los creyentes están en Cristo por la fe. Este es un pensamiento de este autor, este teólogo Poole. Entonces dice, el apóstol ha estado exponiendo el hecho que por medio del sacrificio voluntario de Cristo, sacrificio que cancela la deuda y que santifica a los creyentes y santifica. Los creyentes han sido liberados de la maldición de la ley. Ya para nosotros, si estamos en Cristo, estamos caminando conforme al Espíritu, estamos liberados de la maldición de la ley, porque la ley tiene maldiciones. A raíz de la entrada del pecado, la ley ya no puede ser considerada como medio para obtener la salvación. Esto lo hemos visto también abundantemente, que nadie puede ser salvo por medio de la ley. Ni tampoco la ley tiene el poder de condenar a los creyentes. Eso es algo que también la ley no puede hacer. La ley no tiene el poder de condenar a los creyentes. Esto no quiere decir que no haya un vínculo entre el capítulo 8, versículo 1 y el contexto que inmediatamente le precede. En el comentario sobre capítulo 7, versículo 25, hay una relación estrecha entre gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Está en el 7:25a, o sea, es la primera parte. Y por tanto ya no hay condenación, que lo estamos viendo en el capítulo 8, versículo 1. Pero aún lo que Pablo dice en 7:25b, o sea, la segunda parte, no el A, y en términos más generales, desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el 7, versículo 25, respecto al poder esclavizante del pecado, no está totalmente ausente de su mente en el capítulo 8 y versículo 1, como lo indica la secuela de 8:1. Para Pablo, la no condenación significa libertad no solo de la culpa del pecado, sino también de su poder esclavizante. O sea, estos dos aspectos son importantes y son para nosotros como cristianos, como creyentes, esta no condenación de que habla el versículo 1 significa esa libertad no solo de la culpa del pecado, sino también de su poder esclavizante. Por cierto, se debe hacer una distinción entre la justificación y la santificación. Hay que hacer esa diferenciación entre la justificación y la santificación. Calvino ha dejado esto bien claro al decir, así como Cristo no puede ser dividido, del mismo modo son inseparables estas dos bendiciones. O sea, la justificación y la santificación no se pueden separar, no se pueden dividir, son inseparables. En consonancia con esta doble referencia de las palabras no condenación, está la frase en Cristo Jesús. O sea, si estamos en Cristo Jesús, sí opera la no condenación. Lo que Pablo está diciendo es que para los que están en Cristo, no solo de modo forense, o sea, por la muerte, habiéndose quitado la culpa de sus pecados por la muerte de Jesucristo, sino también espiritualmente con las influencias santificadoras de su espíritu. Aquí es donde surge por primera vez la santificación, luego que hemos sido justificados. Y entonces siempre van a ir de la mano tanto la justificación como la santificación. Las influencias santificadoras de su espíritu dominando su vida. Por tanto, ya no hay, en consecuencia, condenación alguna. No hay ninguna condenación si estamos caminando en el espíritu. Para ellos hay justificación y por ello salvación plena y gratuita. Eso lo vamos a ver en 8, 29 y 30. La justificación y la santificación siempre van juntas. Debemos de reconocer que la justificación es un acto único, no es un proceso. Nadie está más justificado que otro. Todos tenemos el mismo nivel de justificación.
A diferencia de la santificación. Ahí sí hay una diferencia. La santificación, ese sí es un proceso continuo que se va a dar hasta que el Señor venga por nosotros o que dejemos este mundo. Entonces tiene que irse viendo ese crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Y esa es una de las partes que vamos a estar viendo, analizando en este capítulo 8. A pesar del tremendo fracaso de Pablo en el capítulo 7, él no perdió su salvación. Y por eso dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, él no estaba disfrutando de la vida cristiana. Pablo mismo en ese momento se consideraba un fracasado y se sentía como un hombre miserable. Pero Dios quería que él disfrutara de alegría en su vida. Y es lo que Dios quiere para nosotros también, que disfrutemos el evangelio. El evangelio no es ninguna esclavitud que nos haga sufrir, sino que al contrario, porque nosotros sabemos que tenemos la esperanza de esa promesa, que cuando el Señor venga, iremos eternamente a vivir en el cielo. Y ahí estaremos donde ya no van a haber, según dice Apocalipsis, no va a haber más llanto, dolor, tristeza, enfermedad, ya no va a haber nada de eso. Entonces, el evangelio debe disfrutarse esperando o creyendo en esas promesas que el Señor nos ha dado. Dice, pero Dios quería que él, o sea, Pablo, disfrutara de alegría en su vida. Ahora, ¿cómo iba él a lograr eso? La respuesta la vamos a encontrar en el versículo número 2 de este capítulo 8. Dios el Padre no condena a Jesús. Tampoco él condenará a aquellos que están en Jesús. Obviamente, si Dios el Padre no condenó a Jesús y nosotros estamos en Jesús, entonces tampoco nosotros vamos a ser condenados, porque sería ilógico que nosotros fuéramos condenados estando en Jesús, pero estando en Él, la condenación no opera en nuestras vidas. Entonces dice el versículo, quizás debiéramos considerar el otro lado de la moneda. O sea, si no estamos en Cristo Jesús, hay condenación para esa persona. No es una tarea placentera tener que hablar de este asunto, pero ¿quiénes somos nosotros para pedir tareas placenteras? Lo que Dios ha atestiguado en las Escrituras es la suma y la sustancia de lo que los siervos del Señor deben testificar a la gente. Si no estás en Cristo Jesús y estás caminando en pos de la carne, no has escapado de la condenación. Ese es un pensamiento de Spurgeon. Esta última parte es clarísima, ¿verdad? Dice, si no estás en Cristo Jesús y estás caminando en pos de la carne, no has escapado de la condenación. Yo creo que esto solo aplicaría para aquellos que dicen ser cristianos, pero que no han nacido de nuevo. Porque un cristiano nacido de nuevo nunca va a ser condenado. Puede ser que esté obrando de acuerdo con la carne, que sea un cristiano carnal, un cristiano inmaduro, pero si nació de nuevo, nunca va a sufrir condenación alguna. Entonces el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, como acá hay un por qué, entonces hagámonos la pregunta, ¿por qué ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Por qué? Lo responde el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Este versículo es extraordinario también. O sea, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no dice que me va a librar, sino que me ha librado ya. ¿De qué me ha librado? De la ley del pecado y de la muerte. O sea, vamos a explicar más adelante esta parte porque la ley del pecado sigue estando en nuestro cuerpo, en este cuerpo que nosotros tenemos, que es el viejo hombre. Esto nos va a estar causando, este cuerpo nos va a estar causando problemas hasta el día de nuestra muerte. Pero bajo la ley del Espíritu de vida, nosotros tenemos que hacer cualquier esfuerzo
para que cuando la ley del pecado quiera operar en nosotros para cometer algún pecado, que nosotros resistamos o que huyamos del pecado para no caer en las garras de Satanás. Entonces, esa es una lucha que siempre vamos a tener que librar, pero va a ser una decisión de cada uno. Esto sí no lo va a hacer Dios por nosotros, sino que nosotros mismos tenemos que tomar ese tipo de actitudes. La ley del pecado y de la muerte se refiere a la antigua autoridad, oiga, la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza. Y déjenme explicarles esto. Quizás en las mujeres no es tanto como en los varones, pero se recuerdan, hermanos, que muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, los amigos nos invitaban o los compañeros de trabajo nos invitaban un fin de semana y nos íbamos a embriagar. Y consumíamos tabaco, algunos consumían drogas, otros caíamos en asuntos de adulterio, de fornicación y tantas cosas que hacíamos malas. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestra antigua naturaleza. La ley del pecado estaba operando 100% en mi vida. Y esto dice, culminando en una separación del compañerismo o la comunión con Dios. Obviamente la antigua naturaleza se ha peleado con Dios se ha rebelado en contra de Dios y eso hizo que nosotros no tuviéramos compañerismo o comunión con Dios antes de venir a Cristo. Ahora, la nueva naturaleza no podía romper esas cadenas o trabas. Solo la llegada de una nueva autoridad o poder sería capaz de lograrlo, es decir, el Espíritu Santo. Definitivamente el Espíritu Santo tiene que ver con la nueva naturaleza. Si no hay Espíritu Santo, no hay nueva naturaleza. El Espíritu Santo obra sobre la nueva naturaleza que ahora está vitalmente unida a la vida de Cristo. Entonces ya hay compañerismo, ya hay comunión con Dios por medio de Jesucristo, porque nuestra vida está unida a la vida de Cristo. El hombre del capítulo 7, que estaba unido al cuerpo de muerte, está ahora también unido al cuerpo del Cristo viviente y consecuentemente al Espíritu de vida, el Espíritu Santo. O sea, ese cuerpo de muerte todavía lo tenemos porque este cuerpo tiene que morir. Un día va a morir. Pero también estamos unidos al cuerpo de vida que nos es dado por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Y aquí es una vida eterna, ya no es una vida temporal en esta tierra, sino que aquí va a ser ya una vida eterna. Ese es lo que el Espíritu Santo nos va a otorgar en aquel día. Pablo habla de la ley del Espíritu de vida, que el Espíritu Santo es vida en su misma esencia y que también imparte vida, tanto física como espiritual. Es bien claro que un gran número de pasajes de la Escritura lo afirman. Recordemos que desde el principio, en el Génesis, allá en el huerto del Edén, cuando el Señor le prohibió a Adán y a Eva comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, les dijo que el día que comieran de él, ellos iban a morir. Y cuando ellos comieron de ese fruto, ellos murieron. Instantáneamente murieron espiritualmente. Pero cuando Dios había hecho a Adán y a Eva, el plan de Dios era que ellos vivieran eternamente en el cuerpo, físicamente en este mundo. Pero al romper ese mandato, entonces la muerte física entró en el hombre. Si bien es cierto que Adán vivió más de 900 años, finalmente murió. Entonces ahí se cumplió la muerte física. La base de esta doctrina puede ya ser hallada probablemente en Génesis 1:1, en el Salmo 51:11, en el 104:30 también. Para referencias más cercanas podríamos ir a ver Juan 6:63, 2 Corintios 3:6, Gálatas 6:8 y Romanos 8:11. La ley del Espíritu de vida es la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo. Mire, la ley del Espíritu de vida es la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones y vidas de los hijos de Dios.
se trata precisamente de lo opuesto a la ley del pecado y de la muerte. Miren todos los beneficios que tenemos con haber venido a Cristo, hermanos. Es que hay una serie de situaciones que quizás porque no las hemos experimentado a cabalidad, nosotros todavía nos cuesta entender esto, pero realmente tenemos un privilegio tremendo, tremendo. Así como la ley del pecado produce muerte, del mismo modo, la ley o el factor gobernante del espíritu de vida produce vida. Eso está en Romanos 6:23. Lo hace por medio de Cristo Jesús. Es decir, en base a los méritos de su expiación, o sea, su sacrificio expiatorio al dar él su vida, y por medio del poder vivificante de la unión con él. Pablo habla de sí mismo como creyente. ¿Cómo es que puede decir, por un lado, yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado, un prisionero, según dice Romanos 7:14 del 23 y 23? Yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. Luego, por el otro, dice, por medio de Cristo Jesús, la ley del espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. O sea, aquí viene la solución en el capítulo 8 a este problema del capítulo 7, de cuando Pablo dice, yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. El 8 ya declara al creyente como una persona hecha libre de la ley del pecado y de la ley de la muerte. ¿Cómo puede alguien que es esclavo y prisionero ser también una persona libre? ¿No demuestra esta aparente contradicción que hemos interpretado erróneamente Romanos 7:14 y el 23? La respuesta es de ningún modo. Al contrario, cuando leemos estos pasajes, tanto 7:14 y 23, como 8, 1 y 2, decimos, qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué maravillosa es, porque realmente nos pasa a otro plano. Qué verdadero retrato hace de la persona que en realidad soy. Por un lado, soy esclavo, prisionero, porque el pecado tiene un control tal sobre mí que no puedo llevar una vida sin pecado. Y hay estas citas bíblicas. Pero por otro lado, soy una persona libre, ya que aunque Satanás trate con todo su poder y astucia de evitar que yo haga lo bueno, como por ejemplo, primero, confiar en Dios para mi salvación. Segundo, al invocarle en oración. Tercero, regocijarme en él. Cuarto, actuar a favor de su causa. Y quinto, él no puede evitar totalmente que yo lo haga. O sea, Satanás no puede evitar esta situación de que yo haga lo bueno, porque ya soy una persona libre, porque estoy bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, y él me hace libre del poder del pecado y de la muerte. No puede prevenir completamente que yo experimente la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. No lo puede prevenir, no lo puede anular. Ese sentido de victoria que ya ahora poseo en principio y que poseeré en perfección en el futuro, me sostiene en todas mis luchas. Y dice Pablo en Gálatas 5:1, me regocijo en la libertad que Cristo ha obtenido para mí. Eso es para cada uno de nosotros. Bueno, entonces, pasando al versículo número 3 de este capítulo 8, encontramos que Pablo nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, imposible para la ley. ¿Por qué razón? Porque era débil en la carne. Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, no dice que haya sido en una carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne. Expliquemos esto. La ley era incapaz de aportar este fundamento. Sin embargo, de ello no tenía la culpa la ley. La pecaminosa naturaleza humana, o sea, la carne que vimos en 7, 5 y 6, es la que tiene la culpa. Lo que la ley era incapaz de lograr,
lo logró Dios. Fue Él quien, al enviar al mundo a su único Hijo para morir por los pecadores, satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Y de esa forma nos liberó de esa manera a los pecadores e inundando sus corazones de amor por Dios y del deseo de hacer su voluntad como gesto de gratitud. Yo no creo que haya un verdadero creyente, un cristiano nacido de nuevo, que no sienta en su corazón el amor por Dios y que no sienta el deseo de hacer la voluntad de Dios como un gesto de gratitud a Dios. Simplemente por darle gracias a Dios, por decirle, Señor, estoy agradecido por lo que hiciste por mí, porque si no hubieras enviado a tu único Hijo, yo siguiera en esa carne pecaminosa, esa naturaleza humana que me llevaba al infierno. Entonces debe de haber ese gesto de gratitud. Ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora, eso no era un fallo de la ley. Eso no era un fallo de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado. Eran los causantes de ese problema. La ley es santa, justa y buena, pero es el hombre y el pecado quien tienen la culpa, quienes habíamos tenido la culpa y que habitaba en nuestra débil condición humana. La ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Por eso Pablo pudo decir en 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no mora el bien. Y eso es verdad, porque la ley no fue dada para eso. Ya dijimos que la ley era solamente como un espejo que reflejaba la situación del ser humano, pero no era la ley la que obligaba al hombre a cometer pecado, sino que solamente la revelaba el pecado. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta naturaleza humana débil y pecaminosa. Leemos en Hebreos 7:26 estas palabras, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta es la forma que Dios utilizó para llegar a las raíces del pecado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y en nuestros espíritus. Cristo se identificó con nosotros. El pecado ha sido condenado en nuestros cuerpos, no ha sido retirado. Estos cuerpos tienen que ser redimidos, levantados como cuerpos espirituales, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:44. El Espíritu Santo es el que libera el cuerpo del pecado. Mire todo lo que hace el Espíritu. Ya, ahí se dan cuenta cuántas veces, dijimos que 19 veces se menciona en este capítulo 8 al Espíritu Santo. Y ahora dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto fue expresado en voz pasiva. ¿Para qué? Para indicar que el Espíritu Santo produce una vida de obediencia que la ley demandaba, pero no lo podía hacer, pero no lo podía lograr. Pero el Espíritu Santo sí, produce una vida de obediencia. El Espíritu Santo provee el poder, pero la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Y por aquí va a haber un ejemplo muy bonito que se los voy a presentar explicando esto. Somos hechos libres de la ley del pecado. Esta es una realidad. Somos hechos libres de la ley del pecado. Y se lo subrayé, se lo marqué en celeste, la ley del pecado, la ley de la muerte y luego aquí un resumen. El cristiano no tiene que pecar porque él ha sido librado del dominio del pecado, a menos que querramos pecar. Pero que hemos sido libertados del pecado y ya fuimos libertados del pecado. Somos librados de la ley de la muerte. La muerte ya no tiene poder duradero contra el creyente. No tiene poder duradero. Va a ser temporal, porque luego vamos a resucitar. La ley puede hacer muchas cosas. Nos puede guiar, enseñar y contar acerca del carácter de Dios. Pero la ley no puede dar energía a nuestra carne. Nos puede dar el estándar, pero no puede darnos el poder para agradar a Dios.
Morris, citando a Manson, dice, la ley de Moisés tiene derecho, pero no poder. Y sigue diciendo también Manson, la ley del pecado tiene poder, pero no derecho. Y sigue diciendo él, la ley del espíritu tiene derecho y tiene poder. La ley del espíritu. Mire qué diferencia hay entre la ley de Moisés, la ley del pecado y la ley del espíritu. Es interesante y esto es bueno que lo sepamos, que lo repasemos para que, porque mañana ya probablemente se nos olvidó lo que vimos hoy, pero hay que estudiarlo y atesorarlo y afirmarlo en nuestro corazón para que podamos capitalizar estos conocimientos. La ley es débil. Este es el ejemplo que yo que les dije hace un momentito. Y vean lo que dice. La ley es débil para nosotros. ¿Por qué? Porque somos débil para ella. Y mire esto. El sol no le puede dar luz a un ojo ciego. ¿Verdad que el sol no le puede dar luz a un ojo ciego? El que nació ciego, por muy fuerte que sea la luz del sol, no le puede pasar la luz a ese ojo ciego. Pero eso no es por alguna impotencia del sol, porque el sol da esa luz, sino simplemente por la incapacidad del sujeto sobre el que brilla, por la incapacidad del sujeto sobre el que brilla, que es esto que estamos diciendo aquí, que la ley de Moisés tiene derecho, pero no poder. La ley del pecado tiene poder, pero no derecho, pero la ley del espíritu tiene derecho y tiene poder. Y aquí lo presenta Poole en este pensamiento muy interesante. A mí me gustó mucho este pensamiento, ¿verdad? El ejemplo de que el sol no le puede dar luz a un ojo ciego, pero no por culpa del sol, sino por la impotencia de la persona, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el espíritu nos puede dar el poder, pero si nosotros somos como ese ciego, no puede ser más el espíritu, si nosotros no queremos asimilarlo. La ley no podía derrotar al pecado, solamente podía detectar el pecado. Solamente Jesús puede derrotar al pecado. Y él, o sea, Jesús, hizo exactamente eso a través de su obra en la cruz. Jesús tuvo que identificarse con aquellos atados por él. Jesús es nuestro sustituto. No olvidemos que él fue nuestro sustituto en el castigo. Romanos 8:4. ¿Para qué todo esto que viene diciendo aquí el capítulo 3, de que se envió al Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado? ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es importante, ya lo vimos en el versículo 1 y ahora en el 4 lo vuelve a tomarse. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que si no andamos conforme al Espíritu, la justicia de la ley no se va a cumplir en nosotros. Así de sencillo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las personas que disfrutan esto son aquellas que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Su vida está marcada por la obediencia al Espíritu Santo, no por la obediencia a la carne. Hermanos, esto es bien complicado y bien complejo, porque si nos vamos a la realidad de nuestras vidas, ¿quién de nosotros podríamos decir que todos los días, las 24 horas del día, estamos caminando conforme al Espíritu? Fíjese que caminamos mucho conforme a la carne, porque desde que despertamos ya estamos pensando en desayunar, nos bañamos, nos vamos al trabajo, hacemos nuestras tareas, vamos a almorzar, regresamos al trabajo, regresamos a la casa, nos sentamos probablemente en nuestra sala a ver un poquito de televisión y se nos va el día. ¿Caminamos en el Espíritu en esas actividades? ¿Verdad que no? Entonces, ¿en qué momento vamos a caminar en el Espíritu?
Entonces tenemos que sacar tiempo. O sea, es cierto que no podemos evadir nuestras responsabilidades de trabajo porque hay que trabajar para comer. Pero los momentos que tenemos libres, sí podríamos dedicar unas buenas horas a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a meditar en las cosas de Dios. Y Pablo nos lo va a decir más claramente en unos pasajes que vienen adelante. Porque si no, estaríamos, yo diría, perdiendo nuestro tiempo y desaprovechando la oportunidad. Se nos pasa un día y fíjense, hermanos, que el tiempo que pasa no se recupera. Ese no se vuelve a recuperar. Si ayer yo no tuve una relación con el Señor, hoy no puedo sustituir eso. Si mañana yo no voy a tener tiempo para el Señor, tampoco voy a poder recuperar ese tiempo. Y así se nos han pasado los días, los meses, los años. Y mire, muchos de nosotros ya somos personas de la tercera edad y quizás una buena parte de nuestra vida no la pasamos con el Señor. No, nos olvidamos de Él, anduvimos en la carne. Y ya como cristianos, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Dios quiere que el Espíritu gobierne sobre nuestra carne. Cuando permitimos que la carne reine sobre el Espíritu, nos encontramos atados por los patrones pecaminosos y la desesperación que marcan la vida de Pablo en su lucha de Romanos 7. Nuestro andar debe ser conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Observe cuidadosamente, dice Spurgeon, observe cuidadosamente que la carne está ahí. Él no anda en pos de ella, pero está ahí. Está ahí esforzándose y haciendo guerra, fastidiando y entristeciendo. Y ahí seguirá hasta que él sea llevado al cielo. Está ahí como extranjero y una fuerza detestable. Y no ahí para tener dominio sobre él. Él no anda tras ella, ni le obedece. Él no la acepta como su guía, ni permite que le conduzca hacia la rebelión. Es un pensamiento de Spurgeon. Y realmente aquí él, en pocas líneas, nos dice cómo es nuestra relación, de nuestra caminar en la carne y en el espíritu. Fue en la carne de Cristo, su naturaleza humana, que Dios condenó y castigó los pecados de su pueblo. Fue en sustitución de su pueblo que Jesús soportó la ira de Dios. Él nos sustituyó para soportar la ira de Dios que debía haber caído sobre nosotros. El propósito y resultado de la obra de redención de Cristo fue lograr que su pueblo, por medio de la operación del Espíritu Santo en sus corazones y vidas, pudiera luchar y luche. ¿Para qué? Para cumplir los justos requisitos de la ley. Hablando de la ley moral, no en relación a la salvación, sino ya en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Entonces ya viendo el versículo 5 dice, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Aquí pongamos nosotros, cada uno. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Usted nota que aquí hay dos grupos. Un grupo son de aquellos que piensan solo en las cosas de la carne. Y el otro grupo de los que piensan en las cosas del Espíritu. En un sentido, estos versículos del 5 al 8, considerados como unidad, da una descripción adicional de las dos clases de gente mencionadas en el versículo 4b. Los que andan conforme a la carne, su existencia implícita en el versículo 4b. Y segundo, los que andan conforme al Espíritu, su existencia también mencionada en el mismo versículo 4b. Los que viven conforme a la carne permiten que sus vidas sean básicamente determinadas por su pecaminosa naturaleza humana. Ponen sus mentes en las cosas que son de la carne, es decir, de la pecaminosa naturaleza humana. Los que viven conforme al Espíritu y que se someten por ello a la dirección del Espíritu, concentran su atención y se especializan en cualquier cosa que es del agrado del Espíritu. En el conflicto entre Dios
y la pecaminosa naturaleza humana, el primer grupo, o sea, estos, los que viven conforme a la carne, se ponen del lado de la naturaleza humana. El primer grupo se ponen del lado de la naturaleza humana. El segundo grupo, o sea, estos los que viven conforme al Espíritu, se ponen del lado de Dios. Es que es imposible estar en ambos lados al mismo tiempo. O sea, en un mismo momento no podemos estar en la carne y en el espíritu. O estamos en la carne o estamos en el espíritu. Eso sí, no pueden darse las dos situaciones en un mismo momento. La dirección básica de nuestras vidas está o del lado de Dios o del lado de la pecaminosa naturaleza humana. Si una persona persiste en ser mundana, está del lado del mundo y debe de esperar la perdición del mundo. Por otra parte, si las cosas de Dios y de su reino son su mayor preocupación, él puede esperar la vida, la dulce comunión con Dios, el amor de Dios derramado en su corazón, un gozo inexpresable y llena de gloria. Todo esto y mucho más por los siglos de los siglos. Aquí hay un claro ejemplo de lo que es estar en la naturaleza humana y lo que es estar en el Espíritu de Dios, en la naturaleza nueva. Y al respecto de esto, Jesús dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Dice Juan 17:6, no, porque no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Luego el 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿En cuál verdad? Tu palabra es verdad. O sea, que nos santifique en su palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos de ser, de practicar cosas mundanales. La mundanalidad no debiera de estar en nuestras vidas. Cada día debiera ser menor esa participación en el mundo. Claro que, como decíamos, el trabajo hay que atenderlo, el negocio hay que atenderlo, pero no vamos a participar del sistema de vida del mundo, porque entonces estaríamos contradiciendo o poniéndonos en contra de lo que aquí dice el Señor, que no somos del mundo. El Señor Jesucristo en San Juan 3:6 dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre será carne. Dios no tiene un plan para cambiar esa débil naturaleza humana, pero Él brinda algo nuevo. Y la parte final de Juan 3:6 dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es algo diferente. Tenemos ante nosotros una nueva lucha. El Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. El creyente tiene a su lado al Espíritu Santo para que éste le defienda de la carne. Dice Pablo en Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, pasado, anduvisteis en otro tiempo. O sea, se supone que ya no andamos en lo mismo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los que desobedecen a Dios. Miren, qué tremendo. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y satisfaciendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza, merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Yo diría, hermanos, que cada acto que llevemos a cabo en nuestra vida, cada acción, cada actividad, antes de desarrollarla, pensemos, ¿esto lo voy a hacer en mi vieja naturaleza o en mi nueva naturaleza? ¿Me conviene hacer esto? ¿Le va a agradar a Dios lo que voy a hacer?
Porque si es algo que no le va a agradar a Dios, yo creo que ahí debiéramos de meter freno y poner freno de mano también para no traspasar ese lindero. Y cada uno de nosotros como personas adultas, personas maduras, no debemos de conducirnos por impulsos. No debemos de hacer las cosas simple y sencillamente porque los demás lo hacen. Debemos de razonar, debemos de pensar, porque si no, ¿qué estamos dando a demostrar ahí? ¿Qué estamos caminando en la carne? Quiere decir que somos hijos desobedientes. Y entonces quizás no hemos escapado de la condenación. Quizás. Entonces puede ser que eso nos dé una señal de cuál es nuestra condición. Y la carne incluye también la mente. En Colosenses 1:21 Pablo dijo, y a vosotros también que erais en otro tiempo, extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora Cristo os ha reconciliado. Esto incluye toda la personalidad que está completamente alejada de Dios. Y en 1 Corintios 2:14 Pablo nos dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si leemos por sí mismo también en Gálatas 5:19 y 20 y en Colosenses 3:8, se habla de ira, de enojo, de malicia, de blasfemia, de palabras deshonestas de nuestra boca, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto se está dando en nuestras vidas, quiere decir que no estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que estamos caminando conforme a la carne. Porque en otro tiempo éramos así, como dice Pablo aquí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. Pero Cristo ya nos reconcilió. Entonces, esto ya no debería ser parte de nuestra naturaleza humana. El Señor Jesucristo dijo también en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale esto? De los malos pensamientos. Salen del corazón los malos pensamientos. Entonces, siempre estábamos hablando de la mente. La otra clase de gente es la formada por aquellos que según el Espíritu han nacido de nuevo, han sido regenerados. En ellos reside el Espíritu Santo de Dios y aman las cosas de Dios. Y Pablo dijo en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado con Cristo, entonces debiéramos de estar buscando las cosas de arriba. Y el versículo 2 sigue diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo lo de aquí de la tierra es temporal, hermanos. Pero lo de arriba, lo del cielo, eso es eterno. Entonces, si estamos más enfocados en lo terrenal, cambiemos nuestras prioridades y pongamos la mira en las cosas de arriba. Colosenses 3:12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera. Muy bien, en el versículo 6 yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Pablo, si puedes venir. 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Aquí hay dos porques. Miren, ¿por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, según el lenguaje de la escritura y el testimonio de muchos cristianos, aún el creyente puede experimentar una tremenda lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la duda y la confianza, entre la turbación y la paz. Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero lo cierto es que durante su vida terrenal, la mente del creyente
no siempre persevera en Dios, no es siempre estable y fiel. Cuando se compara la mente de los incrédulos con la mente de los creyentes, la mente de los creyentes, es decir, la mente del espíritu es vida y es paz, mientras que la mente de los incrédulos es una mente que es hostil a Dios. Puede también esperar la paz, la certeza en el ser interior de que los pecados pasados están perdonados, que los sucesos del presente, no importa cuán dolorosos sean, son contrarrestados para bien, y que nada que pueda ocurrir en el futuro podrá separarle del amor de Dios en Cristo. Este tipo de paz implica una liberación básica del temor y de la inquietud. Implica el contentamiento, un sentido de seguridad, una tranquilidad interior. La vida del creyente no es tan fácil, es tremendamente compleja. Eso sí tenemos que reconocerlo. Esta gente que está en la carne, es decir, que en sus afectos, propósitos, pensamientos, palabras y hechos está básicamente controlada por su naturaleza pecaminosa, es incapaz de complacer a Dios. El pensamiento de la carne lleva a la muerte. Y esto quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión y del compañerismo con Dios. Y se refiere a la muerte aquí y ahora. El espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Usted puede notar que aquí muerte significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. Cuando nosotros pecamos, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la comunión. La palabra vida aquí habla de una satisfacción completa. Ojalá pudiéramos vivir esta vida en toda su plenitud. Muchos creen que están viviendo esta clase de vida, pero en realidad están experimentando una sustitución de mala calidad de la vida que Dios quiere proveer. Y la palabra paz quiere decir que podemos disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro. Necesitamos entrar en esa zona donde podamos disfrutar esa paz. Ya no me va a dar tiempo de terminar este versículo 6. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a retomar. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.